Estás escuchando Animalitos y Plantitas, el podcast, una producción de The Wireless Apprentice. Amigos, bienvenidos a este segundo episodio. El invitado en esta ocasión fue Alberto Lobato, de Crónicas del Chiviscoyo, y estuvimos hablando de Vlad el Empalador, empalamientos, verdugos y una que otra cosa muerta. Una de las cosas que me han preguntado mucho es que si este podcast es para niños. Generalmente la respuesta es sí, pero este episodio sí se lo pueden saltar. Así que si no eres un niño, espero que lo disfrutes. Hola, soy Sofía Villalpando y estás escuchando Animalitos y Plantitas, el podcast, en donde en cada episodio descubriremos la historia de algún animalito, una plantita, un honguito, un insectito o de cualquier organismo vivo. Amigos, bienvenidos a este segundo episodio, en el cual otra vez no me encuentro sola, porque del otro lado del estudio tenemos a un gran invitado, una persona que estimo mucho y que además sabe más de aves que la mismísima guía de Nat Geo, sin exagerar. Bienvenido, Alberto Lobato, alias Las Crónicas del Chiviscoyo. Hola, Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué hay? Hola Sofía, pues aquí andamos, gracias por el honor de decir que sé más que la guía de Nat Geo. Es broma, pero si quieren no es broma, y pues nada, vamos a ver de qué platicamos el día de hoy, porque pues tú dijiste que tienes una historia para contarme y a mí me encantan las historias, así que pues adelante. Sí, y por fin se nos hizo la colaboración, ¿verdad? Sí, ya teníamos planeando bastante tiempo ahí como de, vamos a hablar de este pájaro, vamos a hablar de este pájaro, y yo, sí, y nunca salía, pero pues no hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla, y ya estamos aquí. Y Así de que hecho, vamos a antes, darle. pero espérame, antes de empezar la historia, Ya, necesito primero que te presentes, amigo, pues si no, ¿cómo? está bien, ¿Quién está bien. eres? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Y aquí la pregunta es, ¿por qué sabes tanto de aves, Alberto? La primera pregunta de quién soy no le he podido responder todavía, pero soy biólogo también, vivo en el estado de Veracruz, aquí en México. Y observo aves desde que tenía 11 años. O sea, las aves son mi vida, mi modo de ser, mi todo. Entonces, a mí me gustan mucho las aves. Y pues desde hace unos cuantos años dije, oye, ¿y si hago un canal de YouTube donde hable de puros pájaros? Y pues ya hice el proyecto de Crónicas del Chiviscoyo, porque el chiviscoyo es mi ave favorita. Ya no sé si habrá tiempo de contar de ese bicho un poco, pero es mi ave favorita porque es un reto verlo, es una ave muy difícil de encontrar y se volvió mi ave favorita a lo largo de los años y por eso tiene ese nombre un poco complicado, pero bueno, muy significativo para mí. Y pues nada, ahí hablo de aves, que es lo que me gusta, de cómo encontrarlas, de cómo identificarlas, curiosidades de ellas y a veces relacionando las aves con temas de la biología, no sé, como migración o temas de conservación, lo que vaya saliendo, lo que sea así como de ave, para esto sirves, ok, vamos a usarte y ya, De jalamos hecho, por ahí el yo tema, pienso, pero yo pienso en ti como el maestro Pokémon, pero que tienes puros Pokémones tipo ave. Entonces, ándale, básicamente Alberto es como eso, es como un maestro Pokémon, pero todos sus Pokémones son aves. ok. Sí, me parece bien. Y también está la parte de la atrápalos a todos, aunque no, obviamente no los atrapo, pero sí los observo. Y sí está el observarlos a todos, ¿no? Tratar de observar la mayor cantidad de especies de aves posible, que es algo que pues ahí voy intentando, que Un siempre es día, bastante divertido. un día Algún lo vas a día, lograr. algún día se logrará, algún día llegaré a las 1000 especies, todavía no. Muy bien. Bueno, mi estimado Alberto, el día de hoy te voy a contar una historia. Ahora sí ya vamos a la parte de la Vamos, historia. vamos, vamos. Muy interesante de un personaje histórico y precisamente de un ave que comparten la afición de empalar. Uno de ellos empala pequeños mamíferos, reptiles y uno que otro insecto, y el otro seres humanos, Sí, mujeres, otomanos sobre niños, todo. exactamente, ya sabes, una que otra pequeña diferencia de animalitos De a seres tamaño, humanos. sí, sí, Muy sí, bien. sí. Nuestra historia comienza a finales del siglo XIX, cuando el escritor irlandés Bram Stoker concibió una novela de terror relacionada con las leyendas centroeuropeas sobre vampiros y no muertos
que ya habían servido de inspiración a otros autores. Y sí, Bram se inspiró en este príncipe para crear al famoso personaje del Conde Drácula que hemos conocido hasta el día de hoy. Indagando en este tipo de historias, Stoker tuvo conocimiento de la existencia de un príncipe rumano llamado Vlad Dracula, que había vivido en el siglo XIV y se había hecho célebre, entre otras cosas, por su gusto por lo sanguinario. Un poco gore mi compa Vlad. Sí, Que un después le pusieron otro apodo, pero pues supongo que lo vas a mencionar por ahí, ¿no? Ahí vamos para allá. La leyenda sobre la crueldad y ánimo sanguinario de Vlad está recogida en muchas crónicas de su época. En ella se le presentaba como un príncipe aficionado a la tortura y entusiasta de la muerte lenta, que solía cenar bebiendo la sangre de sus víctimas. Se calcula que en sus 3 periodos de gobierno, que suman apenas 7 años, ejecutó a unas 100,000 personas, en la mayoría de las ocasiones mediante la técnica del empalamiento. Por esta razón se le conoce desde el siglo XVI como Vlad Tepes o Vlad el Empalador. El empalador. Para comprender Sí. esta fama hay que situarse en el contexto de los Balcanes en las décadas centrales del siglo XIV. En aquel entonces el Imperio Otomano se hallaba en plena fase de expansión por el suroeste de Europa. Grecia quedó sometida desde la década de 1360, Serbia desde 1389 y Bulgaria en 1396. Frente a los otomanos se encontraba el reino de Hungría y los principados en los que entonces se dividía la actual Rumania, Valaquia y Moldavia, junto a Transilvania, territorio autónomo perteneciente a Hungría. Y también por eso sale que los vampiros son de Transilvania, por esta misma historia. Sí, claro, claro. Ahí ya Transilvania y Castlevania suenan igual, no sé por qué. Más o menos, y creo que hay hasta una serie, ¿verdad? No me preguntes de Sí, la la de serie porque Castlevania, ¿no? no tengo Yo sí. idea, no soy otaku, Está bien, no, discúlpenme, no te discúlpenme preocupes. ustedes. Las guerras de Yo tampoco, frontera, pero soy pajarero. exactamente. Las guerras de Ah, frontera se convirtieron en una constante, guerras de extraordinaria violencia, en las que las ejecuciones y represalias masivas estaban a la orden del día. Vlad de Valaquia fue un producto de ese ambiente y su vida fue una lucha constante por la supervivencia y por el poder. Según la mayoría de los autores, el príncipe Vlad III de Valaquia nació en Transilvania en 1431. Con apenas 13 años, marchó a la corte otomana, donde había establecido con los turcos una alianza que le valió la enemistad del regente de Hungría. En los años siguientes intervino en las luchas moldavas hasta que en 1451 marchó a Transilvania. Instalado en ciudades alemanas del país, trató de reunir apoyos con vistas a recuperar el trono de Valaquia y fue así como en 1456 inició su fase de gobierno más larga y aquella que le ganaría ante los contemporáneos y la historia la reputación siniestra que desde entonces lo acompaña. Esta fama se debe en primer lugar a los métodos que Vlad empleó en la guerra. Las sádicas ejecuciones de sus víctimas resultaban ejemplares y contribuían a imponer el orden. De algún modo podría decirse que su máxima era que el temor traía consigo la obediencia. Pero el método de castigo con el que se asocia la figura de Vlad es el del empalamiento, que por cierto no fue una invención suya, sino que su historia se remontaba al menos a la antigua Siria y se utilizaría durante largo tiempo. Las fuentes apuntan, en todo caso, que Vlad llegaba a los extremos de lo macabro, prolongando la agonía de los condenados y utilizando los cuerpos de los que empalaba como terrorífica advertencia. El ejemplo más conocido de su ensañamiento lo constituye el conocido como Bosque de los Empalados, lugar en el que se dice que Tepes hizo talar todos los árboles para empalar y masacrar entre 40,000 y 100,000 personas. Empalaba a hombres, mujeres y niños por igual. Agresivo sí, el muchacho. como que después de esto ya no se antoja un mondongo, la verdad. Solía organizar empalamientos multitudinarios con formas geométricas. Una serie de anillos concéntricos alrededor de la ciudad era la forma más común. Pero el príncipe Vlad no solamente empalaba a sus enemigos, también les gustaba alguna que otra técnica de tortura, las cuales aplicaba generalmente en la intimidad de su castillo. Algunas de esas técnicas eran la extracción de ojos con ganchos calientes, amputación de miembros, estrangulamiento, quemar vivas a sus víctimas y en el caso de las mujeres le gustaba especialmente amputarles los senos y cortarles los genitales. Entre muchas otras cosas horribles que leí para este episodio que probablemente no te quieres enterar. Así está bien, ya hasta se me quitó el hambre un poco. Ya no quería mondongo, ya no, pues no.
Me imagino que ya habías escuchado de este personaje histórico Sí, alguna vez en claro. tu vida. He leído un poco sobre él, y también sobre las distintas referencias que tiene, ¿no? Incluso en algunos lugares todavía de Europa Oriental, pues sigue siendo considerado o es considerado una figura histórica importante y relevante como parte de la lucha contra el Imperio Otomano. Después fue vampirizado por el buen Bram Stoker y se ha convertido pues en esa enorme referencia, ¿no? Como del mundo vampírico. Ahí tenemos, como te digo, Castlevania, pero también tenemos un montón de películas donde sale el Conde Drácula. Ha salido hasta en Batman, si mal no recuerdo. Entonces, pues ahí está, ¿no? Es como la figura vampírica por excelencia antes de que los vampiros brillaran en la luz, por Pero ejemplo. en resumen, lo que sí podemos decir es que era una horrible persona. Sí, sí, más allá de la leyenda, era una persona bastante horrible, que dedicó su creatividad a temas un poco espinosos, podríamos Espinosa. decirlo, y nunca mejor dicho. Exactamente. Ahí te va. Es difícil saber de dónde venía a hablar esa macabra imaginación, pero seguramente si hiciéramos en comparación una breve encuesta sobre los depredadores más sádicos y con peor fama del reino animal, muchos posicionarían en un lugar destacado a la orca y a la mantis religiosa. A la orca porque tiene la fama de jugar con su comida, como las focas y los lobos marinos a la hora de cazarlos, y no sé si los has visto que son bien mala onda, los agarran y los levantan, y hasta también Sí, sí, a sí, las rayas, nada más se ve cómo las voltean, y a sí, la sí, sí. mantis religiosa por su afición al canibalismo sexual. Es sabido que Mm. la hembra de este insecto con frecuencia se come al macho durante la cópula. Muy posiblemente quedarían en el rincón de los olvidados los alcaudones o verdugos, pertenecientes al género Lanius, perdón, unos pájaros de pequeño tamaño y fácilmente reconocibles por presentar una franja oscura situada a la altura de los ojos a modo de antifaz. Ahora sí entramos al tema Ya que nos vamos, ya, ok, concierne. ya tocaste el punto. Si en uno de Este, nuestros paseos por algún bosque o alguna montaña, el bosque de los empalados, sí, ahí descubrimos seguramente. insectos o lagartijas ensartadas en espinas o en alambres de púas, podemos sospechar que algún verdugo se encuentra cerca. Estas aves paseriformes y migratorias forman una familia con más de 30 especies, la mayoría viven en Eurasia y África, y dos de ellas, el verdugo americano y el norteño, en Norteamérica. Detrás de sus cantos y apariencia delicada y adorable, se esconde uno de los cazadores más espectaculares de la naturaleza, capaz de cazar animales con un peso superior al suyo. Si los observamos con detalle, descubriremos que su pico es ganchudo, ni curvo ni fuerte como el de las aves de presa, y que sus patas son bastante frágiles, similares a las del mirlo. En otras palabras, el verdugo carece de las patas recias y el pico curvado, las dos armas más potentes con las que la naturaleza ha dotado a las aves depredadoras. Es justo por este motivo que los verdugos tienen que recurrir a otras estrategias para darle muerte a sus presas. Alberto, ahora sí, este es tu tema. Te Ok, ha ok, tocado ver, vamos a darle. me imagino que te ha tocado ver verdugos en tus salidas de campo, o como yo, que Sí, tienes la sí, suerte sí. del biólogo, que antes de que nos expliques de los verdugos, ¿cuál es la suerte del biólogo? La mía. Siempre que salgo a buscar algo específico, nunca lo No encuentro. sale, Entonces, por ejemplo, ¿sabes qué? Voy a ir a buscar este hongo, este específico que sé que está en este lugar, no lo encuentro. no sale. Voy a buscar esta vez, no lo encuentro. Y de hecho, Pero encuentras el hongo. encuentro otra Sí, sí, sí. cosa más interesante probablemente. O como en mi reciente viaje, todo el mundo estaba muy emocionado porque fui a un lugar donde había osos, alces, venados y no sé qué tanta cosa más. Y me dijeron, Y no Sofía, salió ¿ya ninguno. viste al oso? Te voy a decir qué fue lo que vi en todo mi viaje. Un venado. A ver, un venado. Eso fue todo. Ok. Entonces, Alberto, ¿a ti cómo Imagínate, o te ha sea, ido? bueno, hablando de eso, o sea, yo he ido buscando aves y de repente se me atraviesa un venado en la carretera y casi lo pasamos a traer con el coche porque vamos o sea, yo nunca he visto mamíferos y siempre pasa eso, o sea, siempre ocurre que, mira, voy buscando este bicho, no sale, voy buscando otro bicho, sale el bicho que querías ver bailando, haciendo display de cortejo, algo nunca grabado, siempre pasa. Y bueno, con los verdugos, aquí en México tenemos una sola especie en México, tenemos dos en el continente y hay 34 especies de la familia Lanidae, eso es toda una familia.
y sí me ha tocado verlos, ¿no? Ellos viven en zonas abiertas, son cazadores de zonas abiertas, entonces casi siempre están en matorrales, pastizales, campos de cultivo incluso, y tú los ves paraditos como en la punta de un árbol, o los ves en los cables, ahí sentaditos, viendo para abajo, viendo que se van a agarrar. Y de vez en cuando, si tú los observas durante bastante tiempo, vas a ver cómo el lanio se queda viendo para abajo y de repente se avienta y agarra algo. Y ya que lo agarró, a mí nunca me ha tocado verlo en vivo. He visto el antes y el después, pero nunca el momento. Ya que lo agarró, lo va a empalar, va a seguir los pasos de nuestro amigo Vlad Tepes y va a ensartar su presa en algún sitio puntiagudo. Puede ser una espina de algún árbol o puede ser incluso el alambre de púas. Y ahí lo empala. Y, o sea, no lo empala para darle una lección al Imperio Otomano como Drácula, sino que lo empala porque no carece de fuerza en las patas para poder desgarrar la presa como hacen las aves rapaces más grandes, ¿no? Como hacen los gavilanes, las aguilillas y demás. Entonces, la estrategia evolutiva que ha tenido la familia Lánide para aprovechar ese recurso alimenticio es pues empalar los bichitos, hacer brocheta de bichito. Y me ha tocado ver, por ejemplo, en las puntas de los magueyes, en las espinas de los magueyes, lagartijas colgadas, ratoncitos también, cosas así, ¿no? Y de hecho, ahorita que lo Um, mencionas, entre uh-huh. los botines gastronómicos de los verdugos se encuentran los escarabajos, los saltamontes, las lagartijas y algunos mamíferos de tamaño pequeño, como los ratones de campo, justo lo mencionaste. Una vez capturado a su presa, la agarra fuertemente y emprende el vuelo con ella hasta llegar a un espino, en donde la deja caer para que su cuerpo sea empalado por efecto de la gravedad. Una cruel y perturbadora acción, como ya lo mencionaste, más propia de nuestro amigo Vlad el Empalador, que le Sí, claro. permite en un segundo tiempo despedazar la carne a su antojo y disponer de una despensa a la cual poder regresar, lo cual lo hace muy parecidísimo, igualito al primer personaje pues de este episodio. Sí, y fíjate, también lo hace bastante similar a ti cuando escondes el pan en la alacena para que nadie lo agarre. Este, Ya y Nico, ya vas le ahí, pones o sea, 3 etiquetas, no lo agarren y no, ajá, ajá. desaparece. Aunque sí, aunque si fuera un Lanius, pues no creo que nadie se atrevería a sacar ese pan de ahí, pero sí. Y por ejemplo, ahorita que hablas de las presas, los Lanius incluso pueden atrapar cosas grandes, o sea, pueden atrapar ardillas pequeñas, ardillas del género Spermophilus, que se ha reportado que las atrapan. Y no recuerdo yo, esto va a pasar como chisme, porque no recuerdo exactamente dónde lo leí, no puedo darte la referencia certera, pero me parece que también llegan a atrapar codornices, a empalar codornices. Y eso ya, o sea, las codornices son más grandes que los lanios. Y ya Oye, me hacen temblar un poco, me vas a porque decir, los chiscollos no son me acuerdo codornices. en qué artículo lo leí. Alberto fue un tuit. No te creas. Alberto, ándale, fue un tuit. Porque, No, no, porque no. era el chisme. No, eso es bastante interesante. Nunca me había puesto a pensar en eso. Y también no sé si sabías que, de hecho, el acto de ensartar a sus presas tiene también una función protectora, porque resulta que uno de los alimentos predilectos es un tipo de saltamontes que es venenoso. Entonces, como las toxinas tardan unos días en degradarse, al dejarlos empalados y oreándose ahí, el verdugo disminuye los riesgos de que se vaya a intoxicar. Entonces lo deja ahí oreándose, que pase el airecito y se le quita el veneno Lo y para dejas adentro. sazonándose ahí. Ya, sí, Básicamente, sí. básicamente. Sí, claro. Y bueno, por ejemplo, las estrategias de los años son bien interesantes y son o sea, los años son muy dependientes de las zonas abiertas, ¿no? O sea, si vamos como a un bosque cerrado, no vamos a encontrar nunca un Lanius ahí adentro. Siempre lo vamos a encontrar afuera. Y creo que eso los hace bichos bastante interesantes porque los podemos observar de manera muy sencilla, porque en todo el altiplano de México, cuando vamos por los campos de cultivo, cuando vamos por las milpas, cuando vamos por los matorrales o los desiertos,
es muy fácil ver el puntito blanco con negro que está paradito ahí encima de la yuca o ahí en el cable. Entonces es algo mucho más notorio que, por ejemplo, meterse a buscar colibríes raros, brillantes en el bosque que nada más ves como 3 segundos y se van. No, los lanius sí son fáciles de observar y son, pues, es bastante interesante contemplarlos. Además, algo bien interesante es que, digamos, ahorita relacionado con lo de Vlad y demás, eh, tú piensas como digamos, en las aves como que aparecen como en estas escenas de terror de Drácula, ¿no? Y casi siempre son cuervos, ¿no? Sí. Resulta que los lanios y los cuervos, la familia lánida y la familia córvida están muy emparentadas. Ambas pertenecen a un gran grupo de aves, una gran superfamilia que se llama Corvoidea, donde salieron los lanios, donde salieron los cuervos, donde salieron otras especies muy interesantes que están sobre todo en el Viejo Mundo. Entonces, los lanios son parientes cercanos de los cuervos. Eh, y bueno, tal vez la apariencia siniestra de los cuervos haya sido mala publicidad que la familia Lánide hizo para que nadie los tomara en cuenta, para que nadie les hiciera caso a ellos, cuando ellos son los que de verdad tienen este comportamiento súper Sí, y interesante. de hecho, como lo comenté al principio del episodio, son adorables, o sea, los ves y tú no das ni 3 pesos por eso, ¿sabes? Porque están chiquitas y con su antifaz y tú dices, Bonita, sí, sí, ¡qué, sí. qué adorable! Y después te das cuenta que son unos asesinos y tú, ¡ah, Sí, sí, canijo! sí. Y Entonces, bueno, por ejemplo, la especie de México es así como muy formal, ¿no? Como muy ajá, blanco con negro y gris. Pero hay otras especies en el Viejo Mundo que están súper locas. Hay algunas que son como amarillos con negro. Hay una que tiene incluso una cola súper larguísima. Entonces, la gran diversidad de los lanios está en el Viejo Mundo, pero todos hacen lo mismo, todos empalan. Y esto es algo bien interesante porque seguramente nuestro buen Vlad vio alguna vez a los lanios. Hay una especie que vive en toda Europa que se llama Lanius excubitor, que es como el año de Europa y del norte de África. Y es muy probable que el buen Vlad haya visto alguna vez a un lanio y lo haya visto empalando un ratón y haya dicho, hmm, interesante. Y lo mismo muchas otras culturas, como hablabas de que el empalamiento había surgido en Siria o por ahí así, ¿no? ujú. Y bueno, también en esa zona hay un montón de especies de lanios, entonces a lo mejor los seres humanos, sin que hacer en una antigüedad muy remota, están así de, mira este pájaro, qué loco. Me Yo lo quiero imagino, encontrar. imagínate, ¿qué pasaría si, y de repente, 100,000 empalados? Ah, sí funciona. A ver si funciona. De hecho, los dos elementos críticos para la supervivencia de las aves migratorias son la disponibilidad de grasa corporal y la masa muscular, que de hecho esto tú ya lo sabes. El desgaste energético que conlleva cruzar el desierto del Sahara deja algunas aves verdaderamente exhaustas y el verdugo no es la excepción. Es precisamente esta situación de desamparo la que le provoca cambiar sus gustos gastronómicos, por un tiempo deja de ser mayoritariamente insectívoro y se torna carroñero, buscando una fuente mayor de proteínas y no dudando en atacar a otros pájaros migratorios que se encuentran a su paso. Entonces, por eso ahorita que me dijiste de las codornices, me sorprende y no me sorprende, porque me imagino que cuando hay hambre, mira, lo que caiga es bueno, no más piedras no, pero de ahí en más, lo que sea. Su modus operandi se basa en la velocidad. Los verdugos se lanzan como un verdadero ciclón sobre sus desamparadas y extenuadas presas y de forma tan rápida como inesperada insertan su pico entre las vértebras del cuello, provocándoles la muerte inmediata, o sea, tienen todo fríamente calculado. Sí, sí. Además, Ahí te tengo que decir algo. Los verdugos, ajá, por convergencia evolutiva, tienen una estructura en su pico, o sea, que le llamamos diente tomial, que es como ajá, como extensión de su pico, que parece como un dientecito, que parece como unos dientecitos, que le sirve justamente para hacer esto de atacar el cuello. Y por convergencia evolutiva, las rapaces grandes, los halcones, tienen este mismo diente tomial. Esta es una cosa bien interesante porque nos habla justamente de estas cosas de cómo dos grupos de aves muy separados, por las mismas presiones evolutivas, llegan a tener esa misma forma, ¿no? Esa misma característica que les permite hacer exactamente lo mismo. Los halcones también atrapan a las presas y les rompen el cuello, y los lanios hacen lo mismo.
que evidentemente los insectos, eso sí, nada más llegan y los empalan, porque pues Pues obviamente sí, no tienen cuellos ni no, tienen vértebras, no. pero y son Aunque de vez en más, cuando sí, pues ahí le, ajá, y son más le- suavecitos. bueno, nada, así por afuera nada más suena como Mm. cuando tú abres la bolsa de papitas, ¿no? O bueno, o cuando tú te comes chapulines de Oaxaca. A mí me gusta mucho comer insectos, entonces o sea, yo sí a veces me siento como Lanius ahí comiendo insectos de distintos lugares a donde viajo. Digo, Ahí sí te fallo. oye, pues sí sabe rico. Ahí sí te fallo, todavía no los he probado, pero algún día, cuando me Está bien. sienta segura y tenga un baño cerca, porque no sé cuáles son las probabilidades de que los insectos me hagan Tengo daño. una historia muy divertida respecto a eso, pero ya después la cuento. No, 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 cuéntala, ya estás aquí. Bueno, una vez me compré en la región de Puebla y Zapotitlán, ahí hay lugares donde pues, se consumen insectos de desierto, ¿no? Que es Ujú. una gran fuente alimenticia. Y una vez me compré, o sea, me gustaron mucho, me compré muchos y llevé a mi casa para preparar, pero creo que en el camino se echaron a perder. Y ya cuando llegué a mi casa y los preparé y yo me los comí, al rato ahí me tienes en el baño por No, dos pues también te días. los comías como si fueran lunetas, pues me imagino. Oye, pero es que saben bien ricos. No, no, con el pan dulce y con algunos insectos deliciosos no tengo autocontrol, perdónenme. Para seguir con la historia, no sé si también sabías que los machos atraen a las hembras a su territorio con el alimento empalado, que puede incluir objetos de colores brillantes. Durante el cortejo, el macho realiza una danza ritual que incluye acciones que imitan el ensartado de la presa en las espinas y alimenta a la hembra. Los alcaudones o verdugos hacen nidos sencillos con forma de copa con ramitas y hierba en arbustos y en las ramas bajas de los árboles. No El, sé, el, pero el nido estándar. ajá, no sé si esto lo comparara pues con Vlad el Empalador. Ya me imagino él conquistando mujeres. A la chiquitita, aquí tienes 30 brochetas humanas. Contémplalas. Sí, no más que no sé si funcionaba con Vlad, pero con los Lanius sí funciona. Y claro, funciona porque eso, o sea, eso demuestra que el individuo es capaz de proveer recursos a los pollos, ¿no? Y entonces eso implica que va a haber un mayor éxito, probablemente un mayor éxito reproductivo. Así que a los Lanius sí les funciona, a nosotros no. Y qué bueno que sea así. Sí, qué bueno. Y de hecho, ahorita que mencionaste de lo de las codornices, tengo otro dato curioso, que de hecho el colirrojo real, la curruca carrasqueña, el papamoscas Ajá. gris, el zarcero políglota y los mosquiteros papibalbo e ibérico, Todas de ajá, Europa. Ajá. figuran entre los improvisados menús de los verdugos. Y es Ujú. así como esta ave puede ser, y yo la nombraría la Vlad Tepes de la naturaleza. La No sé Black si Tepes de estás, las aves, sí, sí. no sé si estás de acuerdo conmigo, pero Ahorita te voy a aventar otros datos interesantes. El primero y más curioso es que el Anius excubitur, del que ya te hablé antes, que vive en ajá. Europa, también se sabe que hace algo bien curioso, que es imitar los cantos de sus presas, de Ah, algunas eso sí no presas. lo sabía para qué ves. Y entonces, pues es como si pescaras, no sé, con carnada o algo así. Entonces, de repente sale el bicho a ver qué es y resulta, ay, no, no, no era tu compa, era este. Y ya quedado ahí y ya lo atrapan. Y es algo bien interesante porque es algo que realmente pocas aves hacen. Y bueno, el Anius aprovecha su característica de paseriforme, que es ser bastante capaz de tener una gran capacidad de emitir sonidos para hacer eso. O sea, tú no ves a una aguililla imitando a un pájaro así de, hey, ven, 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 no, pero el Anius sí lo hace. Eh, y otra cosa también es que sí, o sea, en Europa y nos referimos mucho a los Lanius como Vlad el Emperador, pero hay otra cosa bien interesante. El Anius de México, el Anius ludovicianus, el que tenemos aquí en México, bueno, las culturas prehispánicas también lo vieron y los pueblos nahuas le pusieron un nombre que es Tentzonpanmamana. Y dentro de Tentzonpanmamana viene una partícula del náhuatl que es como tzon o tzompan. Y es la misma partícula que está en la palabra tzompantli.
¿Y sabes qué es el Zompantli? No tengo ni la menor idea. Ahorita me estás Ok, dando una lección de cosas que no tenía ok, idea. ok, Entonces ok. esto está muy No te interesante. preocupes. Tú síguele. Ok, el Zompantli era el muro de las calaveras, que era Ok. un lugar, bueno, era una estructura, el más famoso estaba en México, Tenochtitlan, en donde empalaban, atravesaban con un palo las calaveras de los sacrificados. Que era algo que a los españoles cuando lo vieron como que no les gustó mucho, pero yo creo que a Vlad Tepes le hubiera gustado y seguramente esta similaridad en las palabras tiene que ver con la observación de los lanios haciendo lo mismo, ¿no? Clavando sus presas tú te lo puedes imaginar perfectamente en los campos de maguey, en las espinas. Entonces, sí, seguramente los pueblos mesoamericanos vieron a lanios y fue así de brutal, me agrada. Este episodio seguramente va a tener una segunda parte porque vamos a hablar sobre los Sí. pueblos prehispánicos, porque hay mucho que saber sobre los empalamientos. Vaya, Bueno, nunca, sí. nunca, nunca esperé esto en este episodio, porque de hecho ya te iba a decir, no, esa es la historia de Vlad Tepes, esa es Bueno, la ya te dejo. historia del verdugo y cómo comparten esta afición de empalar, pero ya me Pues, dejaste tarea para el siguiente episodio. ya quedamos otra. Y bueno, podemos hablar de un montón de otras cosas, pero sí, bueno, eh, a mí me caen muy bien estos bichos, aunque yo vivo en una zona tropical y no los veo tanto, yo los veo aquí cuando invernan, Uh -huh. eh, pero sí de vez en cuando te los encuentras los restos de su comida, y es bastante divertido. Inferir como dónde, o sea, así es como es como un pequeño Sherlock Holmes, ¿no? Así de repente vas caminando por el campo y de repente, mira eso, una lagartija empalada. Y entonces te pones a buscar dónde está el años. A veces lo encuentras, a veces no. O también puede pasar al contrario, ¿no? Puedes ver el ecosistema y deducir que a lo mejor ahí puede haber lanios, ¿no? Yo creo que los lanios llegan bastante al sur de México, hasta Chiapas. Es muy raro en Chiapas, pero estamos esperando que salga uno por ahí en invierno. Eh, Justamente en los pedacitos como de área abierta con árboles espinosos, en donde seguramente andará cenando algún bichito por ahí en las espinas. No, a mí Pues bueno. me gustaría verlos como tú dijiste. Digo, nunca me ha tocado ver ninguno en vivo o alguno en vivo. Uh-huh. Estoy ¿Nunca? esperando nunca los he visto en fotos preciosos, pero en vivo nunca. Y pero a mí me gustaría lo que tú dices, ¿no? Verlos exactamente en el momento en que agarran algo o sea, porque eso sería muy, bueno, como biólogos, eso es muy importante y muy interesante. Sí, sí, sí. Ya les Sí, o sea, dije, aquí en estos episodios espérense dos cosas, caca y cosas muertas. Ya estamos en el de caga. las cosas, ya vamos Sí, en sí, el de sí. las cosas muertas. Entonces Sí, sí, para mí sí. es muy, muy interesante ver cómo todo ese proceso y cómo es que lo hacen, porque pues te lo narran, sabes que existen, pero pues Sí, sí, no es lo sí. mismo verlo en 4K con tus propios ojos, ¿verdad? Sí, Entonces, sí. Pues habrá que encontrarlos. O sea, como te cuento, yo he visto el Anius bajando a cazar algo y los restos de comida del Anius, pero nunca he visto lo que está a la mitad, que es justamente ese proceso de brochetización de la presa. ese es un nuevo verbo, Sí, sí, sí. brochetización. Y pues Brochetización. Alberto, eso es todo el episodio, lo que tenía para ti. Pues Antes de bueno, ya despedirnos, estuvo. ¿qué te pareció? ¿Qué te pareció conocer más sobre Vlad Tepes? Digo, del verdugo no te puedo decir Ah, más porque más bien la que aprendió cosas fui yo. pues me pareció bastante interesante como siempre y cómo nosotros asociamos lo que hace un ser humano con lo que vemos en la naturaleza. Siempre es algo bien, bien curioso. Y bueno, pues ya se me quitaron las ganas de comer mondongo que traía, ya ni modo. Pero pues sí, Olvídate de este estuvo episodio y chido. al rato se te va a antojar, no te preocupes. Mañana, pasado. Entonces, pues Alberto, muchísimas gracias por acompañarme en este episodio y compartirnos toda tu sabiduría en aves. Recuerden que estos episodios los pueden escuchar en Spotify y en Apple Podcast. Y además, no se olviden de checar los show notes, donde van a encontrar imágenes, notas y referencias de cada episodio. En este caso, pues todo lo que mencionamos lo van a encontrar en imágenes. Y en las redes sociales también van a encontrar todo lo relacionado con animalitos y plantitas del podcast y lo van a encontrar en el Instagram y el Facebook de The Biologist Apprentice, que lo encuentran como The Biologista y en Facebook como The Biologist Apprentice.
A mí me encuentran en redes sociales como Sofía Biologista. Y tú, Alberto, tus redes sociales, página, canal, correo, chiviscoyo mensajero. Diría paloma, pero ya sabemos que es chiviscoyo. No, es Chiviscoyo. Bueno, a mí me encuentran como Crónicas del Chiviscoyo, historias de aves. Si se les complica buscarme como Crónicas del Chiviscoyo porque está muy raro y van a tardar en aprendérselo, búsquenme como Historias de Aves en Facebook, en Instagram y en YouTube. Y también en Patreon si quieren. También ahí andamos. Y bueno, eso fue todo. Sí. Yo soy Sofía Villalpando. Yo soy Alberto Lobato. Y nos saludamos en el siguiente episodio con una nueva historia. Nos vemos. Bye.